Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio adventista La Voz de la Verdad. Es para nosotros un verdadero gozo poder saludarles en esta hermosa mañana de domingo para poder así estudiar nuestro repaso de escuela sabática. Como título de esta mañana tendremos un título muy interesante: Anarquía política. Es un tema que nos trae mucho en qué pensar porque ya está hablando de la política, ¿verdad? Y temas que son muy fuertes. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Que el Señor me los bendiga. Y buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Preparemos nuestra cartilla, nuestra lección y preparemos nuestra mente para poder escuchar el mensaje que el Señor tiene el día de hoy para cada uno de nosotros. Muy buenos días, hermana Tonita, ¿cómo está? Buenos días, hermano Manolo, es un placer acompañarlos en cabina. También a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, es un placer. Así es, también le damos la bienvenida a nuestra hermana Ana Cativo. Muy buenos días, hermana, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien, hermano Manolo, buenos días, y aquí listos para el repaso de la lección, esperando que pues el Señor nos ayude para comprenderla y poderla compartir con cada uno de aquellos que están en sintonía. Así es, amigo y hermano, entonces ahora lo invitamos para que nos acompañe en una oración y que sea el Espíritu Santo quien pueda dirigir nuestros estudios de esta hermosa mañana. Hermana, por favor. Querido Padre Celestial, aquí estamos nuevamente, Señor. Durante este trimestre que casi termina, hemos estudiado, Padre Celestial, hemos visto lo rebelde que somos, Padre querido, y que necesitamos de tu ayuda y tu bendición. Y en una forma muy especial el estudio de esta semana, Padre Celestial, queremos que tú nos ilumines, Señor, y que hagas ver nuestra propia condición, Señor amado, y que podamos hacer tu voluntad. Que no hagamos oídos sordos y que la experiencia del pueblo de antaño, mi Señor, que nosotros podamos ver las lecciones y que no hagamos oídos sordos a tu llamado. Ayúdanos, Señor, por favor, porque estamos siempre acostumbrados a hacer el mal, a hacer nuestra voluntad, y por eso estamos en la situación que nos encontramos. Y Señor amado, pero queremos, Santo Espíritu bendito, que tú nos guíes y que cambies nuestros corazones, que pongas tu espíritu en nosotros para escuchar tu voz y poder ponerla en práctica y obedecerte. Quédate pues con nosotros y así también ven, Señor, y por favor compunge los corazones de aquellos que también han de escuchar el repaso de la lección de este día, y que podamos todos ser bendecidos por ti. En el nombre de nuestro dulce Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien, amigo y hermano, ahora después de nuestra oración iniciaremos nuestro repaso de escuela sabática. Como mencionábamos hace un momento, el título es Anarquía política y nos inicia diciendo el repaso de la lección. Uno pensaría que con la destrucción de la ciudad y la derrota total a manos de los babilonios, todo el pueblo habría aprendido su lección. Lamentablemente, dice, no todos lo hicieron y el drama no habría terminado, hermano Cativo. Estamos hablando acerca de ¿qué? Anarquía política. Así es. Como nos dice ahí, dice, mirando nosotros hacia atrás a este pueblo que había sido prácticamente destruido, había sido, el ejército de Babilonia lo tuvo cercado por mucho tiempo, que las madres se comían a los hijos, no había comida. Muchos de ellos murieron de hambre, otros fueron muertos en el camino, otros en la batalla, y otros fueron llevados cautivos.
ver todo este cuadro de dolor, de sufrimiento, de angustia, se creía de que este pueblo aprendería la lección. Porque el mismo capitán del ejército de Babilonia, cuando llegaron y tomaron a Jerusalén, ellos no se tomaron el privilegio de que por ser un mejor ejército habían derrotado a Israel. Ellos no reconocieron eso. Ellos reconocieron de que era Dios, el Dios de Israel, que había permitido eso por la dureza del corazón de la nación de Israel. Ahí todavía les estaba dando un mensaje Dios a través de este general pagano. Y vemos aquí que dice: este pueblo que se esperaba que hubiese aprendido la lección, no la había aprendido. Dice: aunque siempre hay un remanente que sí acepta, pero la gran mayoría, ellos quieren siempre hacer las cosas a su manera. Y veamos, yo veo en el versículo 7 de Jeremías 47. Dice: cuando los jefes y soldados judíos que estaban por el campo oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, sobre la tierra, y le había encomendado los hombres, las mujeres, los niños y los pobres de la tierra, que no fueron deportados a Babilonia. Entonces, ¿qué veo ahí? ¿Qué vemos aquí? Yo veo, bueno, vamos a ver varias cosas solamente en este versículo. Dice: cuando la gente que se había prácticamente huido escucharon que el rey de Babilonia había dejado a un hombre llamado Gedalías. Estos hombres, que eran duros porque eran soldados, ellos, ¿qué decidieron? Vinieron, como dice en el versículo 8, vinieron luego a Gedalías en Mizpa. Pero ¿qué tiene de importancia Gedalías? ¿Por qué la gente había decidido volver? ¿Será que conocían a Gedalías? ¿Quién era este hombre? ¿Qué sentimientos tenía? ¿Cuál era el testimonio de Gedalías para que esta gente confiara en volver y no quedarse allá en las tierras donde andaban? ¿Qué miraban en Gedalías? ¿Un hombre confiable? ¿Alguien que era temeroso de Dios? Porque hasta el mismo Jeremías, cuando Nabuzaradán le dice: si tú quieres irte conmigo a Babilonia, yo te protegeré, pero si no, toda la tierra está para donde tú quieras ir. ¿Y qué decide hacer Jeremías? ¿A dónde él decide irse? Quedarse en Siquén con Gedalías. Él decide quedarse con Gedalías. ¿Por qué? Porque miraba en este hombre un hombre temeroso de Dios. Entonces, vemos ahí hasta aquí la importancia también para nosotros. ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Cómo nos conocen los hermanos? ¿Gente confiable?
gente que puede acercarse a nosotros en momentos de angustia, de necesidad, y venir y buscarnos y confiar su necesidad. Aquí estamos viendo que el capitán del ejército de Babilonia, el Señor tuvo que haber hablado, porque les dice, como lo dijo anteriormente hermano Cativo, dice: todo esto les ha pasado a ustedes por desobedientes, por haber pecado contra Jehová. Y él pone a Gedalías como rey del resto, como gobernador del resto que queda de Judá. Y vemos que Gedalías, un hombre, un siervo de Dios, empieza a hablarle al pueblo y decirle que no le teman a los babilonios, que no le teman, y aún los anima a que vayan a sembrar y les dice que van a tener paz. Sin embargo, vemos siempre el enemigo usa a gente para que hagan dudar siempre de Dios. Porque ¿qué pasó cuando aparece aquí Ismael y su grupo de hombres? ¿Qué hacen ellos? Escuchan la voz, las sugerencias de Gedalías, que vayan, que siembran y que traten de vivir en paz. Aparentemente sí, porque se van, pero luego más adelante vuelven, que los invita Gedalías a su casa, comen con él, lleva todavía 10 hombres, Ismael, y estando ahí, hacen lo que no debieron haber hecho. Lo mataron. Pero vemos aquí, todavía me quedo en el versículo 7, donde veo la misericordia de Dios. Yo veo la misericordia de Dios para con este remanente que se ha quedado. Porque vemos, dice, que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres. ¿Quiénes son estos hombres y estas mujeres? ¿A quiénes dejó Nabucodonosor? Los pobres de la tierra. A los pobres y los niños. Dice, ahí yo veo la misericordia de Dios, que Dios dejaba un remanente en esa área, en Jerusalén, para que el nombre de Dios no se terminara. Pero siempre el enemigo busca la manera de cómo hacer que ese remanente se diluya, sufra. Y eso es lo que pasó más adelante. Porque como nos dice en el verso 10. Pero antes de llegar a eso, estábamos hablando con la hermana Cativo referente a lo que venía a la mente de estos hombres antes. Los que llegaron, muchos de ellos todavía creían y dijeron, vamos a ver si Gedalías está de parte nuestra o está de parte de los babilonios. Todavía tenían una mentalidad de enemistad, de rebeldía, coraje, cosas que había en el corazón. Y todo eso los motivó a hacer las cosas que hicieron con Gedalías. ¿Qué cosas todavía también nosotros guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón? Resentimientos de algo que fulano o sutano nos hizo, y eso no nos deja vivir en paz. Porque Ismael no vivía en paz. Él vivía todavía de los recuerdos de las cosas que había vivido él y muchos más, pero no se daba cuenta de que todo lo que le había pasado era por las consecuencias que él mismo se buscó. No era lo que Dios quería para él ni para ninguno del pueblo de Israel.
Pero vemos aquí que todavía cuando Gedalías le dice, bueno, he aquí yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Entonces yo voy a ser el mediador entre ustedes y los caldeos, entre los de Babilonia. No temáis. Ellos no van a hacer nada que sea para hacerlo sufrir. Trabajen la tierra, cosechen, guarden, porque eso va a ser para ustedes. Imagínense qué bendición. No iban a trabajar como esclavos, iban a trabajar para ellos aprovechar el sudor de su frente. Muchos lo aceptaron, pero aquellos que tenían en su corazón esos resentimientos envenenaron la mente de muchos. ¿No sucede eso hoy en día? Estamos hablando de hermanos aquí dentro de la iglesia que tienen resentimientos con fulano sutano y empiezan a ponerle en la mente de otros cosas negativas de tal o cual hermano. Entonces ya los otros también empiezan a mirarlo de una manera de recelo. Pero ¿quién enfermó esas mentes? Imagínense aquí cuántos eran. Eran unos poquitos que tenían eso en su mente. Pero con esos poquitos Satanás que los usó fue suficiente para poner en las mentes de muchos la duda. Y que se siguieron rebelando, siguieron de rebeldes. Entonces, a la voz de Dios. Ajá. Entonces vemos entonces allí esa situación, porque vemos aquí, como dice, la anarquía política. ¿Qué es una anarquía? ¿Cómo lo vemos hoy en día? ¿Qué es una anarquía? Se podría decir que es un gobierno, un estado, un pueblo que no tiene fuerzas no está organizado, vive en desorden, no tiene la capacidad de liderazgo. No hay libertad. No hay libertad. No tiene un líder fuerte. Entonces vemos acá anarquía política. No hay libertad política. Quieren que se haga como yo digo. Así debe de ser. Todavía hay esa anarquía política hoy, en el año 2015. Y eso lleva a los pueblos a la pobreza. Lo estamos viviendo. No menciono nombres, pero lo estamos viviendo. Lo vemos cerca de nosotros. Pero ¿qué da Dios al corazón? Primero da paz, da seguridad, da libertad. Pero cuando en un corazón, en una nación, falta Dios, todo esto, la paz, la libertad, la unión, todo esto desaparece. ¿Y qué es lo que viene? La anarquía. ¿Quién es el que quiere poner la anarquía en el mundo? ¿Quién quiere poner la anarquía en tu corazón? Satanás. Es Satanás. Él quiere sacar a Jesús de nuestros corazones. Porque sacando a Jesús de nuestros corazones, Él puede controlar. Él puede tomarnos como títeres. Pero dependerá de ti y de mí. Si decidimos hacerlo. Porque recuerda cuál es el tema de la lección de la semana. De vuelta a Egipto. De vuelta a Egipto. El Señor Jesús
nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Él nos sacó de la esclavitud, nos ha dado libertad. Somos libres en Cristo. Pero el enemigo está luchando detrás, sin que nosotros lo veamos, para ver de qué manera hace que nosotros dudemos de Cristo, dudemos de su palabra, dudemos de su iglesia, dudemos de nuestros hermanos, y que emprendamos el regreso al mundo, a Egipto. Y vemos a quién utilizó allí en el capítulo 41, versículo 1 y 2. En el 7º mes vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, del linaje real, algunos príncipes del rey y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron juntos allí en Mizpa. De pronto Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, se levantaron e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Así mataron al rey, al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar en el país. Gracias. Fíjense que ahorita mismo que estábamos leyendo esto, me viene a la mente el cuadro de Judas y el Señor Jesús. En este cuadro, en estos 2 versículos que acabamos de leer, me vienen a la memoria. Porque dice, ¿estaban haciendo qué? Comiendo juntos. Gedalías, confiado. Y vemos aquí, ¿qué hace este Ismael? Hiere de muerte, dice, hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Entonces vemos acá qué nuevo problema, como dice la lección, afrontaría ahora el remanente. Cuando el rey de Babilonia, el siervo, en este caso el siervo de Dios, recuerden, era siervo de Dios. Dios había utilizado a Nabucodonosor y su ejército para darle una lección a su pueblo, que se había vuelto idólatra. Entonces vemos ahora, dice que Ismael y toda esta gente que aparentemente era valiente, le tenía miedo a Nabucodonosor. Y entonces, ¿qué decidieron ellos? Bueno, si nos quedamos aquí, nos va a matar. Yendo en el camino encontraron a ¿cuántos? Que venían a la casa de Dios. 80 personas. A adorar venían. Venían buscando la dirección de Dios. Y con engaño. ¿Quién es el que trabaja con mentira, con engaño? Satanás. Satanás y sus agentes. ¿Cómo se acercaron a estos adoradores que venían al templo? Con mentira. ¿Y qué sucedió? Los mataron. Y no solamente los mataron, a los 80 los echaron en un foso. Lo llenaron de cadáveres. ¿Qué podemos aprender de todo esto nosotros? Porque la lección es para nosotros hoy. ¿Qué podemos aprender? El remanente, ¿cómo debe de estar?
El remanente debe de estar velando. Por eso es que el Señor nos dice, velad y orad. También nos dice que la palabra de Dios nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir. Anda detrás de ti. ¿Cómo se acercará a ti? No de frente. Va a llegar por la espalda, así como llegó con Gedalías, con mentiras. Pero si tú eres un escudriñador de la palabra, mantienes una comunión con Dios, el enemigo no va a poder engañarte. Debemos nosotros, como dice, he aquí la paciencia de los santos. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay alguien que quiere gobernar el mundo. Hay alguien que quiere gobernar tu corazón, pero no para traerte paz, seguridad, libertad. No, hay alguien que quiere poner su anarquía, quiere formar un solo gobierno en el mundo. Tiene sus agentes. Usted ya sabe quiénes son sus agentes. Cuidado. Usted diríjase solamente por un escrito está. Para ello necesita escudriñar diariamente la palabra, para que así la anarquía política no lo absorba, sino que usted mantenga a Cristo en su corazón. Por eso nos dicen en las letritas azules. ¿Qué nos dicen las letritas azules? Los pecados de Ismael y sus hombres causaron temor entre los que no tenían nada que ver con esos pecados. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo, por nuestra desobediencia, podemos producir dolor y sufrimiento a otros, aún a aquellos que no tienen nada que ver con nuestros pecados? Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía para nosotros hoy. La Biblia condena en los términos más enérgicos toda mentira, trato falso e impropiedad. Lo bueno y lo malo se manifiestan claramente, pero se me mostró que el pueblo de Dios se ha puesto sobre el terreno del enemigo, ha cedido a sus tentaciones y ha seguido sus designios hasta que sus sensibilidades han quedado terriblemente embotadas. Una ligera desviación de la verdad, una pequeña variación de los requisitos de Dios no se considera tan pecaminosa cuando extraña ganancia o pérdida pecuniaria. Pero el pecado es pecado, ya lo comete el millonario o el mendigo de la calle. Los que obtienen propiedades por medio de las falsedades están trayendo condenación sobre su alma. Todo lo que se obtiene por medio del engaño y el fraude será tan solo una maldición para quien lo reciba. Adán y Eva sufrieron las terribles consecuencias resultantes de desobedecer las órdenes expresas de Dios. Podrían haberse razonado: este es un pecado muy pequeño y nunca será tenido en cuenta, pero Dios trató el asunto como un mal temible y la desgracia de su transgresión se sentirá a través de todos los tiempos. En la época en que vivimos, los que profesan ser hijos de Dios cometen con frecuencia pecados de mayor magnitud. En las transacciones comerciales, los que profesan ser hijos de Dios y dicen mentiras, obran en gran consecuencia y atraen el desagrado de Dios sobre ellos y el oprobio sobre su causa. La menor desviación de la veracidad y la rectitud es una transgresión de la ley de Dios. Gracias. Qué hermosas palabras las que encontramos en el espíritu de profecía. ¿Ven? El engaño, el fraude,
que nosotros podamos cometer, nos estamos aliando con el enemigo y nos estamos volviendo al ejército de él. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque pecado es pecado. No hay pecado chico ni pecado grande. Pecado es pecado. Porque lo mismo dice es aquel que roba un céntimo, un centavo, y uno que roba grandes cantidades. Pecado es pecado. Aquel que ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Así es de que, hermanos, evitemos caer en la trampa del enemigo. Tengamos presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. La ley que es un muro de protección para nosotros, los hijos de Dios. No hagamos agujeros para poder permitir que salir, no. Mantengamos los muros de los 10 mandamientos en alto en nuestra vida. Y dice, pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos, pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien, y Él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él. Amén. Qué hermosa promesa para usted, querido hermano. Que el Señor me los bendiga y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, ese fue nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Un saludo cordial desde cabina, su amigo y hermano Manolo Roca. Hasta la próxima.